Dios les bendiga. En este hermoso día vamos a tener la lectura bíblica en el libro de Hechos, capítulo 11. Vamos a hablar bajo el tema ¿qué es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio por Caín, por lo cual alcanzó testimonio del que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe no fue traspuesta para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, mirando en, perdón, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Hasta aquí vamos a dejar la lectura. Estamos hablando bajo el tema, ¿verdad?, que es la fe. Es muy importante saber qué es la fe en nuestra vida. A veces nosotros eh, decimos que tenemos fe y carecemos de fe. La fe es muy importante para todo, especialmente para agradar a Dios, porque la misma palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por la fe todos aquellos hombres que murieron a causa de la obediencia al Señor, pero ellos murieron en obediencia. Ellos tenían fe de las promesas venideras que Dios iba a otorgar a sus vidas, que ellos iban a disfrutar de esas promesas que Dios ya había prometido a su pueblo. Yo quiero decirles en esta mañana, la cita en Hebreos 11:1 nos dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que tú esperas en tu vida? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Si nosotros estamos faltos de fe, tenemos que acercarnos a Dios pidiéndole en oración, en ayuno si es necesario, que nos muestre el camino de la fe, que nos enseñe a tener más fe, a crecer más en fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Noé fue partícipe de esa fe. Él
Nunca había oído ni había visto lo que iba a suceder y lo que sucedió. Pero por fe, la fe es un fruto de la obediencia al Señor. Por fe él hizo todo lo que el Señor le dijo que hiciese y salvó a su familia. ¿Cuántas cosas podríamos hacer nosotros para salvar nuestra familia? Con solo obedecer a Dios lo que Él nos pida, nosotros estamos preparados para poder ver la misericordia de Dios hacia nuestra familia. No te canses de orar por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, por tu familia, por tus vecinos. No te canses de orar, que la fe tuya crecerá de una manera sobrenatural según crezcamos en fe en el Señor. Es necesario que cuando le acerquemos al Señor creamos que le hay. Es necesario que cuando los acercamos al Señor creamos que nos escucha. Es necesario que cuando le pidamos al Señor algo, digamos que según sea su voluntad, nosotros miraremos sus respuestas. Hay muchas veces que hay cosas que no se nos conceden, pero no es porque Dios no nos escucha o porque pedimos mal, pero es necesario que nosotros aprendamos a creer y a obedecer a Dios y pensar de que Él existe y no dudemos de Él. Es cierto, a veces miramos tanta injusticia en el ser humano hacia los demás, pero Dios se va a encargar de hacer justicia un día. Dios se va a encargar de un día colocar en su lugar a cada cosa. Porque nosotros como seres humanos no podemos hacer nada, pero Dios sí puede. Así que yo en este día yo les dejo esta palabra de reflexión. Mire cómo Caín y Abel, ellos trabajaban, tenían el fruto de sus trabajos y ellos ofrendaban a Dios. Pero uno de ellos ofrendaba con fe y con amor, creyendo de que lo que estaba haciendo lo hacía para Dios. Y él trataba de honrar a Dios primeramente, honrando y obedeciendo a Dios. Caín ofrendaba, él daba de los frutos de su trabajo, pero él no lo hacía por fe ni por amor, lo hacía por competencia, porque él miraba a su hermano hacerlo y él quería quedar bien con Dios, pero de esa manera egoísta. No podemos hacer las cosas nosotros de esa manera, ni estamos para juzgar a Caín, sino que aprendamos la lección. Hasta el día de hoy, lo que Abel hizo y lo que le pasó a él a través de su hermano, se sigue hablando de ello, que lo que él hacía para agradar a Dios le molestaba a Caín. Y por eso vino Caín un día a quererle quitar la vida, porque creyó que eso iba a terminar de esa manera y no. Aún después de muerto, Abel sigue siendo un ejemplo de amor, de fe, de obediencia hacia Dios. Daba lo mejor de su vida. Abraham, otro patriarca que también hizo todo por obediencia, con humildad. Él creía y obedecía a Dios. Y él se movía a tierras desconocidas obedeciendo a Dios, porque fue la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Todas las cosas que han acontecido en el mundo, a través de la historia, a través de los tiempos, muchos murieron creyendo ver la mano de Dios. Noé fue traspuesto y antes de ser traspuesto, su cuerpo fue desaparecido cuando fue traspuesto. Antes de ser traspuesto, era una persona que agradaba el corazón de Dios, vivía agradable a los ojos de Dios. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros a esto? ¿Valdrá la pena estar agradable a los ojos de Dios? Claro que sí. Nada pierdes con hacer las cosas bien, nada perdemos. Si hay alguien que duda, alguien que no cree y dice que no vale la pena, yo le digo que sí.
porque en la otra vida disfrutaremos de lo que aquí no podemos disfrutar. Aquí no tenemos nada, todo esto aquí quedará, pero en la otra vida Dios nos tiene sorpresas, galardones para los obedientes, para los fieles a Él. Así que nada perdemos con que nosotros hagamos las cosas bien. Aún para vivir en este mundo hay que hacer las cosas bien para que no nos vaya mal. Sin fe es imposible agradar a Dios. Después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aquí les dejo este mensaje y aprenda a creer en Dios y a esperar en Él. Solamente confíe en Dios y Él lo hará en el nombre de Jesús. Amén.